Desafío Lectura Cronológica de la Biblia en un año. Catedral de Fe motiva a todos sus discípulos a participar y disfrutar del desafío Lectura Cronológica de la Biblia. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Todos y cada uno de los días de este año 2023 leeremos los capítulos de las Sagradas Escrituras designados por nuestro equipo de disciplinas espirituales, enlistados de manera que nos permitan seguir los acontecimientos bíblicos en el orden en que fueron dándose en la historia. ¡Qué dulces son a mi paladar tus palabras! Son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Esta será una maravillosa experiencia de crecimiento espiritual, personal, familiar y congregacional. Jesús dijo: Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Recuerde, participemos y disfrutemos de nuestro desafío de lectura bíblica cronológica de Catedral de Fe. El Centro Carismático Internacional Catedral de Fe presenta Instituto Bíblico Catefe. Un tiempo especial de estudio teológico e instrucción bíblica. Sean bienvenidos. Buenas noches, tengan todos mis amados hermanos. Es una bendición poder compartir una vez más este tiempo de Instituto Bíblico Catefe. Cada jueves, como es nuestra costumbre, a ser las 7 de la noche, iniciamos un tiempo de bendición para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro espíritu, de crecimiento espiritual, que es el Instituto Bíblico Catefe, el estudio bíblico diseñado para todo aquel que está sediento de escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Así que le doy la más cordial bienvenida. Espero que en esta hermosa noche usted pueda estar bien, y si estamos pasando por algún momento de dificultad, que el Señor traiga bendición, que el Señor pueda manifestar su gloria y su poder en nuestras vidas. Y quiero, para ir entrando en materia, que le motivo para que usted pueda compartir el enlace a esta transmisión. Usted que ya está conectadito pueda hacerle llegar este estudio bíblico, a toda persona que lo necesita en sus grupos de WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en todas las redes que usted tenga. Usted pueda tomar el enlace, pueda compartirlo y de esta manera poder hacerle llegar la bendición de la palabra del Señor a toda criatura, y que sea una herramienta para evangelizar, para ser discípulos, ¿verdad? Que esa es una de las cosas que pues ha facilitado, ¿verdad? Le es más fácil ahora al cristiano poder hacer llegar la palabra a través de estos medios. Así que le motivo una vez más a que tome el enlace, a que lo pueda compartir a los diferentes líderes de grupo también en sus chats, también los puedan compartir, y que más personas se puedan unir a nuestra transmisión de esta noche. Igualmente también darle me gusta a la transmisión. Y usted dirá, no, ¿y esto para qué sirve? Bueno, sirve para que los motores de búsqueda, el algoritmo de YouTube, pues las personas les sea más fácil encontrar nuestro canal en Catedral de Fe. Así que le motivo de verdad a que usted pueda darle me gusta a la transmisión en la página en que nos esté viendo. Puede ser YouTube, puede ser Facebook. En Facebook es, sí, igual creo que darle me gusta también, darle me encanta. Así que le motivo de verdad, si este tiempo es una bendición para usted, yo le motivo a que usted pues nos lo haga saber de esta manera, y que así podamos pues ayudar
no solamente al canal de la iglesia, sino, como se los comentaba anteriormente, aquel que tiene necesidad puede encontrarnos más fácilmente. Y para los que nos están viendo en YouTube, también puedan suscribirse al canal y activar la campanita. De esta manera, todas las notificaciones en el momento que iniciamos directo puedan llegarles a su teléfono esa notificación. De igual manera, si nos estás viendo en Facebook, dale me gusta a la página. Y de verdad les motivo, amados hermanos, a que dispongamos nuestro corazón, dispongamos este tiempo para escuchar la palabra del Señor, prestos nuestros oídos a oír lo que el Señor tiene para nosotros, y no solamente oírlo, sino también ser hacedores de su palabra. Y damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Catedral de Fe brinda estos espacios para nuestro crecimiento, y con un tema que iniciamos el jueves pasado, que es sobre la Reforma Protestante, y lo hemos estado estudiando dado que ya este mes finalizado de octubre, justamente fue el 31 de octubre que pues nosotros recordamos ese gran momento en nuestra historia como cristianos, ¿verdad? Como fue la Reforma Protestante, y que este jueves, en esta noche, trataremos de concluirlo, y que espero que sea un tema que sea de crecimiento para nuestras vidas. Es un tema muy importante, es un tema muy interesante que nos da bases, nos da argumentos para poder discutir con otras personas, no solamente basados en lo que es realmente importante la palabra del Señor, sino también en contexto histórico, ¿verdad? Que es una de las cosas que muchas veces nos piden del cristiano, dar fe de lo que creemos, de nuestras convicciones, y que muchas veces no estamos preparados. Así que una vez más le motivo a que prepare su corazón, prepare este tiempo, preste la mayor atención posible, apunte si es necesario y vuélvalo a ver una y otra vez, que esta es la bendición de estas plataformas. El video ahí queda, usted puede verlo una vez más. Así que nuevamente le motivo, y esta noche, como es también nuestra costumbre, compartiendo la mesa de trabajo con nuestro hermano, pastor y amigo Sabdiel Mayorga. Paz, ¿cómo estás? Bendiciones, buenas noches. Buenas noches para todos. Muchas bendiciones. Espero que se encuentren todos muy bien en esta frita noche de Pues invierno sí. rica. Uh-huh. Para estar aquí tomándose un cafecito. Bueno, yo estoy tomándome aquí un tecito verde. Provecho, Decía, provecho. gracias. Nunca se me olvida, hace muchos años que escuché al expresidente y doctor Abel Pacheco en uno de sus programas que decía que cuando hacía frío, la gente acostumbraba a tomar algo caliente, pero lo correcto, decía él, era tomar algo frío, porque si está haciendo frío, usted siente frío porque hay una temperatura interna caliente. Uh-huh. Entonces, la diferencia de la temperatura es lo que provoca lo que se llama frío. Entonces, él decía que lo que había que hacer era nivelar la temperatura interna con la externa. Entonces, la forma de hacerlo era tomándose algo frío. Entonces, al tomar algo frío, decía él en el programa, estaba muy carajillo, yo tenía como 10 años tal vez, pero nunca se me olvida ese programa. Y decía él, así se logra equilibrar la temperatura interna y la externa. Muchas gracias. Así que bueno, ahí el tip, ¿verdad? Así que aquí me estoy tomando un té verde frío a ver si acaso nivelo un poquito, decía el doctor Pacheco, a ver Pacheco. Sí, no, muchas gracias por el consejo también. Yo es que, bueno, me gusta mucho el café en el frío, en el calor, a toda hora. Así que, Sí, mami decía, qué calor, así como a la 1 de las 2 de la tarde, ¿verdad? Con Guanacaste, sí, con ya me ese imagino. sol, qué calor, apenas para un café. Qué rico. Decía mami. Sí, pero bueno, es Ajá. una bendición, ¿verdad? Poder compartir en esta Así noche es. con usted, y saludando a los hermanos que ya se han ido conectando. Eh, Adita Guerrero nos ponen, decía anoche, amados hermanos, saludos, Pastor Satel, Amén, Adita, te enviamos un saludo de bendición. También Amén. a Cristina Badilla, saludos, un fuerte abrazo, amén, hermana Cristina, que el Señor me la bendiga. Gabriela Robleto Bando, buenas noches, mis amados hermanos, amén, Gabriela, te mandamos un saludo de bendición también, a vos, a tu familia. Jessica Macías nos pone buenas noches, muchas bendiciones, amén, Jessica, que el Señor te bendiga, a vos y a tu hija, a toda tu familia. El pastor Norman Bustamante dice, bendiciones, amados hermanos, buenas noches, bienvenidos a nuestro Instituto Bíblico, amén. Normita, y que el Señor pueda continuarlo, que el Señor me lo continúe bendiciendo a usted, a Steven, a la pastora Carmen, a toda su familia. El pastor Sabdiel dice, amén, bendecida noche para todos, listo para viajar, amén, estamos listos para hacer ese Eso. viaje. La pastora Kate, nuestra pastora, dice, bendiciones, amados, amén, pastora, que el Señor me la bendiga.
También dice que Minor Vargas, buenas noches, bendiciones, ya estamos conectados, mi esposa May y yo, amén, qué bendición, hermano Minor, y que el Señor me lo continúe bendiciendo a usted, a su esposita, a su familia, y que esperemos este tiempo sea de mucha bendición. Doña Luz Torres nos pone buenas noches, bendiciones, hermanos de Catedral de Fe de mi familia, amén. Doña Luz, te enviamos un saludo de bendición, esperemos que esa salud suya esté pues cuidada y resguardada en el Señor. Te enviamos un saludo de bendición. Rolandito Gamboa nos pone buenas noches para todos, bendiciones, amén. Rolandito, te enviamos un saludo de bendición. También Anabelita Mata nos pone buenas noches, bendiciones, amén. Que el Señor me la continúe bendiciendo. Susan Campo nos pone hola, hola a todos, buenas noches, amén, Susan. Que el Señor te bendiga a vos, a tus hijas, a tu esposo, a tu familia. Que este tiempo pues sea de bendición para su familia también. Mari González, bendiciones, amados hermanos, buenas noches, amén. Mari González, te enviamos un saludo de bendición. Alberto Romero, Dominguito, nos pone buenas noches y bendiciones para todos los hermanos de Catedral de Fe, mi familia. Bendiciones para todos, amén, Dominguito, que el Señor me lo bendiga a usted, a su esposa, a sus hijas, a sus nieticos, que esa familia pueda ir prosperando en el nombre de Jesús. Ana Lucía Enchía Vázquez nos pone buenas noches, amados hermanos, amén. Lucita, que el Señor me la bendiga a usted, a Dilitan también y a su familia también, que el Señor me los continúe bendiciendo. Esther Arce Coto dice, bendiciones mis amados hermanos, Dios les use grandemente, muchas gracias Esthercita, que el Señor también me la bendiga y disponemos este tiempo, ¿verdad? En nuestros corazones al servicio de la obra y al servicio y crecimiento de ustedes, ¿verdad? Y de nosotros también, que día con día, créame que seguimos aprendiendo todos. Marianita Quiroz nos pone muy buenas noches, bendiciones para todos, amén Marianita, que el Señor me la bendiga. A usted, a Kerencita, Martincito. Joana Cascante dice, hola, buenas noches, bendiciones para todos, que el Señor los use con mucha sabiduría y bendición. Amén, Joana, muchas gracias. Y de verdad, este tiempo es de mucha bendición, espero que usted lo aproveche, espero que usted realmente ponga mucha atención, que es parte de nuestro crecimiento como hijos del Señor, ¿verdad? Crecer en su palabra. Vivi Carballo nos pone saludos, buenas noches, amén, Vivi, que el Señor me la bendiga. A usted, a Vini también, a su mamita, que el Señor me los continúe bendiciendo. Julio Jiménez nos pone bendiciones a todos, amén, Julito, que el Señor te bendiga a vos, a tu esposa. Y Maggi Monje pone buenas noches, bendiciones para todos, amén, Mayita, que el Señor me la bendiga también. A Francisquito, si está con usted y su familia, que el Señor me los continúe bendiciendo, y a todos los hermanos que se están conectando también, puedan disfrutar de este tiempo. Y durante la transmisión, si tiene alguna duda, si tiene algún comentario, si tiene alguna pregunta, también póngala sin ningún miedo, sin ninguna reserva, ¿verdad? Que para eso son estos espacios, para poder aclarar dudas, y si hay algo que no sabemos, créame que lo vamos a estudiar, lo vamos a averiguar y se lo vamos a aclarar en próximas transmisiones, pero con el pastor Sabdiel muy difícil que no sepamos algo, ¿verdad? Oiga, no. Sí, ya le puse la vara alta, ¿verdad? Sí. No sea pachuco, no, mentira. Osquita Río nos pone... Ajá. Aquí le digo a mi esposa que entre más estudio, más me doy cuenta de lo poco que sé. Entonces, qué barbaridad, qué lindo que es estudiar por eso, ¿verdad? El aprendizaje. Sí, claro. Así que ojalá que todos tengamos esas ganas de aprender y de estudiar. Amén, dijo un filósofo, yo solo sé que no sé nada, pero bueno, esperemos que no sé nada, y bueno, para eso estamos, ¿verdad? Para empezar a saber cosas. Osquita Río nos pone bendiciones, buenas noches, amados hermanos, para todos, amén, Osquita, que el Señor me lo continúe diciendo. Elena Mora nos pone, bendecidos, amén, Elenita, te enviamos una bendición. Mi mamá, Yesenia Reyes, nos pone bendiciones, buenas noches, que el Señor los use poderosamente, amén, madre, que el Señor me la bendiga grandemente. Y ponemos ya para ir de lleno con el estudio esta noche en manos del Señor este tiempo, para el que el Señor pues nos use en gran manera, que el Señor a través de nuestras vidas pueda hacerle crecer espiritualmente, y que esta palabra, que este estudio pueda calar en su corazón y realmente ponerlo en práctica y hacerlo remar nuestras vidas. Amén. Ahí donde usted está, puede decir junto a mí, Señor Jesús, te damos muchas gracias por este momento, Dios, que nos permites poder estar conectados, Padre, y de poder aprender de tu palabra, Señor. Queremos disponer nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que nos vas a hablar en esta noche. Usa al pastor Sabdiel, Padre, con ese estudio que nos trae, que todo lo que nos vaya a enseñar en esta noche nosotros podamos resguardarlo en nuestro corazón, atesorarlo en nuestras vidas, y no solamente ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores de tu palabra, Señor. Que todo lo que vayamos a aprender en esta noche, ponerlo en práctica día con día, Dios. Te damos muchas gracias por este privilegio que nos permites de aprender de tu palabra, Señor, a través de estos medios, Dios, y que de esta manera nosotros podamos seguir creciendo
Y Señor, te damos gracias también por nuestra iglesia, Catedral de Fe, que permite esos espacios, Dios, para nuestro crecimiento espiritual, Señor. Bendecimos la vida de las personas que se están conectando en esta noche, cada familia que representan, tú puedas bendecirlos, Señor, guardarlos en el nombre de Jesús, Padre. Y también, Señor, oramos por el pastor en el viaje en el que se encuentra, que ya está próximo a regresar, Padre, guárdalos a él, a los viajeros, al pastor Francesco también, Señor, y que los puedas traer con bien, Dios. Muchas gracias y siempre tenemos que tener, Señor, un corazón agradecido delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Paz, creo que ya a partir de aquí el tiempo es totalmente suyo. Bueno, excelente, muchas gracias, mi hermanito. Y bueno, bienvenidos a todos. De verdad que es un placer estar aquí otro jueves más, otra noche más, con ganas de aprender. Así que ojalá que de verdad ahí donde usted esté, en el lugar donde usted esté, tal vez está ahorita un poquito atendiendo también otras cositas mientras nos escucha, pero ojalá que pueda tener el espacio, y como hemos visto en otros hermanos que se conectan al tele, ahí me acuerdo del pastor Edgar y su familia, un saludo para ellos, que sacan la noche y ahí están viendo en el tele la clase, y yo vuelvo a ver el tele de aquí de la casa. Así que bendiciones, de verdad, ojalá que pueda hacer el esfuerzo y pueda estar concentrado, tratando de que todos podamos aprender, listo con el pasaporte en mano para que podamos viajar en esta noche a los años 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 de nuestra era, como lo hicimos la semana pasada. Y hablando de eso, yo quiero hacer una pequeña aclaración. El pastor me ha enseñado, a mí no me gustaba escucharme, la verdad que es como la gente que escucha audios, a mí no me gusta escuchar mis audios, A mí pero tampoco me bueno, gusta. entonces no me gusta escuchar la clase, pero el pastor me dice, es importante, ok, entonces yo la escucho y cometí una imprecisión. Tal vez es porque tanto esta clase, recordemos que es panorama del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces nos estamos yendo un poquillo de años adelante, ¿verdad? Más de 1000 años adelante, pero yo hablando la semana pasada me escuché, lo dije 2 veces, después sí lo dije bien, no sé si quedó claro. Yo dije, la Edad Media comenzó con la caída de Roma en el año 476 antes de Cristo. O sea, ¿verdad? Obviamente no puede ser antes de Cristo. 476 años antes de Cristo, el imperio era el imperio griego, el que, sí, creo el nombre, estaba el imperio persa. Entonces, es 476 de nuestra era, ¿verdad? O sea, Roma, acordemos, Roma se hace fuerte en la época de Jesús, prácticamente 63 años antes de la época de Jesús, conquista Jerusalén y es todopoderoso ya para esa época. Y cae en el año 476 después de Cristo. Entonces, de esta época que estamos viviendo, no pudo haber sido nunca 476 antes de Cristo. Yo estoy seguro que algunos tal vez me pescaron en el aire y se quedaron como haciéndole palitos, ¿verdad? Dudas ahí, que raro. Pero nada más quiero aclarar eso por aquello, ¿verdad? Entonces, la Edad Media va desde el año 476, ¿ok? El año 476, hasta que cae Roma, hasta el año 1453 o el año 1492. 1453, que es la caída de Constantinopla, o 1492, que es cuando se descubre América. Entonces, cualquiera de las dos fechas son aceptadas, pero sí, sí es esa época, nada más por aquello que alguien haya quedado ahí con la duda. Ok. Muchas gracias y bueno, siempre somos humanos y a veces cuando estamos hablando de memoria, cosas, a veces podemos fallar todos, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos tan acostumbrados a las clases anteriores, siempre hemos hablado, son fechas antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, bueno, la costumbre, ahí me van a disculpar. Ok, quiero en esta noche empezar con una pregunta. Estoy viendo el chat aquí a ver cómo están. Quiero que la semana pasada les pregunté el nombre de algunos reformadores, por eso aprendimos a y hoy que no fuera Lutero y que no fuera Calvino. Hoy quiero hacerles otra preguntita. Entonces, ¿listos, hermanos? Ahí con el celular, con la computadora, con la tablet en mano. Y quiero que me escriba el nombre de al menos una mujer influyente en la época de la Reforma Protestante. Pep. ¿Ok? Una mujer reformadora sin San Google, ¿verdad? Sin acudir al que todo lo sabe, al Espíritu Santo, decía, de la computadora. No, no.
Si saben, si no saben, no importa. Estamos aquí aprendiendo. Vaya a San Google y busque, si no sabe, y ponga ahí, y se ponga de acuerdo, como ponen algunos hermanos, de acuerdo a San Google, ¿verdad? Entonces, quiero, por favor, si alguno sabe, si alguno conoce, porque para eso estamos en estas clases, para aprender, para crecer. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la reforma protestante con la Biblia? No estamos leyendo ningún versículo. Bueno, tenemos que saber de dónde venimos, ¿verdad? Muchas veces no sabemos ni por qué nos dicen protestantes, ya lo hemos hablado en otras clases, ¿verdad? A veces no sabemos de dónde venimos, de dónde se originó nuestra creencia. Como decía la semana pasada, y fue una pregunta que alguien me hizo, cuando yo dije Jesús, él no funda ninguna iglesia en específico, digamos. Él no funda las asambleas de Dios, ni funda la iglesia católica, ni funda la cuadrangular, ni funda la metodista, ni funda la bautista, ¿verdad? O sea, Jesús fundó su iglesia, ¿verdad? Nada más. Nosotros somos los que nos hemos encargado posteriormente de crear las religiones y de darle etiquetas y creer que porque yo estoy en una religión soy mejor que los demás o soy mejor, entonces porque soy pentecostal, soy mejor que los evangélicos conservadores que no aplauden y que no palmean, que porque yo hablo en lenguas soy más espiritual que los hermanos que solo hay una persona que ora al frente y los demás escuchan en silencio, que porque yo tengo una banda en el altar que toca muy bonito y suena muy lindo, soy más espiritual, más cristiano que las iglesias que no tienen instrumentos o que solo tienen un órgano. Entonces nosotros somos los que nos hemos desde siempre, casi que desde el inicio del cristianismo, lo que nos hemos puesto, nos hemos encargado de poner etiquetas y creer que eso es uno de los grandes defectos que tenemos, creer que yo sí soy buena gente, que yo sí soy carga, que yo sí soy mejor y soy mejor que los demás. No digo que no seamos buena gente, el problema es cuando nos creemos más buena gente que los demás porque practico esta religión en particular. Y el Señor Jesús no vino a eso. El Señor Jesús vino a enseñarnos, como yo les decía la semana pasada, cómo agradar a Dios, simplemente, a darnos pautas para poder vivir. Y pues cada uno tiene que encargarse de vivir de acuerdo a lo que el Señor enseñó. Ok, entonces no tenemos todavía ninguna Todavía respuesta. no ha llegado la respuesta. Entonces, quiere decir que, bueno, que entonces tiene mucha razón de ser la clase de esta noche. Recuerden que yo siempre, a mí me gusta siempre resaltar un poco el papel de la mujer, que para mí es muy importante y ha sido siempre olvidado y siempre ha sido silenciado, censurado o minimizado de una u otra forma. Y siempre, no es que las mujeres, sí, hablamos de la semana pasada, entonces para que nos sirva de una vez de repaso, hablamos de la prerreforma y nos fuimos, si ustedes se acuerdan, nos fuimos al año 1170 con Pedro Baldó, ¿se acuerdan? Cuando él fue bueno, no fue el primero, porque se habla de por lo menos una o dos personas que hablaron y alzaron su voz en contra de la iglesia antes que Pedro Baldó o Valdés, pero Pedro Baldó la quedó en la historia porque además de que alzó su voz contra la autoridad central y todo de cómo se estaba manejando las cuestiones religiosas en ese momento, él hizo algo muy importante, que él mandó a traducir, porque como no, él quería estudiar la Biblia y no podía hacerlo, entonces manda a traducir la Biblia a la lengua que ellos hablan en la región donde él vive, la lengua romance. Entonces, fue la primera traducción que se hizo de textos bíblicos y los valdenses, esa comunidad que quedó posteriormente, ya cuando Pedro Baldó muere, algunos años después en Bohemia, ya él es exiliado porque lo iban para variar, ¿verdad? Lo iban a tener una condena de muerte, lo iban a mandar a la hoguera y él tiene que huir, una persona de mucho dinero que se encarga de donar ese dinero que tiene, porque un hombre de Dios le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿verdad? Si quieres agradar a Dios en todo, tal vez tenía un apego a la riqueza y él se da cuenta que él está sirviéndole a la riqueza, sino a Dios. Entonces, él vende todo, se encarga de que esas traducciones, hacerlas llegar a las personas
Imagínense Baldó con la tecnología de hoy, imagínense Baldó con acceso a una serie de recursos que él no tenía en esa época, y él se encargó de llevar la gema del evangelio a las personas, pero primero la tradujo. Y ahí es donde está el valor que Pedro Baldó tiene en la historia de la prerreforma, porque era prohibido, total y absolutamente prohibido leer la Biblia en un idioma que no fuera el latín, aunque nadie lo entendiera, aunque la gente no supiera lo que ahí decía. Pastor. Nosotros es como que me está hablando en ruso, no entiendo nada. Bueno, es lo mismo, me está hablando en latín, Ujú. no entiendo nada. Ibas a decir algo, Luisito, perdón. Sí, ya están respondiendo a tu Ah, pregunta. ok. Ah, Puso muy Vive bien, muy Carballo bien. Catalina ahora vía Wikipedia. Ok, muy bien, Yo gracias. tengo dos. Una de ellas era Doña Catalina. Hay otra que recuerdo Ujú. porque hay una hermana que tiene el mismo nombre en la iglesia, Ah, ok. ¿verdad? ¿Quién? Pone Mari González. Árgula, Argula. No, La hermana Argula. Fulvia Morata, creo que es. Ah, Fulvia. Ah, sí, sí, correcto. Ahora la Fulvia vamos a Morata. mencionar nada más si Dios quiere. Y pone Pensé que Jessica era la que había Macías, puesto Jessica Macís, ajá, Argula. Argula Bond Grumbach, Ahí tiene según un nombre Google. bonito. Si alguno de los, bueno, vos, Luisito, que todavía no sos papá, si quieres Catalina, honrar alguna Débora, ah, Catalina o ¿quién? Argula. Argula, imagínate. Está bonito, está bonito. Argula, Argula Vargas, vea qué lindo se oye. Ah, sí. Entonces, para que lo apunte ahí, así honras la memoria de esta prerreformadora. Bueno, entonces muchas gracias, gracias hermanos por preocuparse por buscar y por participar. Entonces les decía, Pedro Baldó, ya después los valdenses tienen que ir al Piamonte, a las montañas de ahí entre Italia y Francia, se refugian porque Roma quiere que ellos vuelvan a la fe, que vuelvan a la iglesia, pero ellos, la gran pregunta que se hacía la gente en esta época es, yo puedo ser cristiano sin estar dentro de la iglesia católica? De la única que existe. La gente nacía siendo católico y moría siendo católico porque no había otra iglesia. Entonces muchas personas empezaron a cuestionar si yo podía ser cristiano sin ser católico. Entonces, obviamente la iglesia no iba a permitir jamás eso. Por eso decíamos la semana pasada que los 7 sacramentos, los sacramentos de la iglesia, lo que buscan es, desde el bautismo, es tener precisamente esa influencia o ese control o esa injerencia sobre la vida de las personas, desde que el nacimiento, porque me bautiza siendo bebé, su adolescencia con la confirmación y ¿cómo se llama la otra? La primera comunión, después mi vida adulta con el matrimonio, y posteriormente la excomunión, no, la extrema unción, ¿verdad? Entre otros. Entonces, la iglesia estaba metida en toda la vida de las personas. Y la única iglesia que existía era esa. Y el papa, el clero, la elite religiosa, ya había dejado de lado un poco lo que era el servicio a las personas y preocuparse por lo espiritual, y decíamos que el Papa se había convertido en un rey más, viviendo en castillos, con lujos, con bacanales, con fiestas, con pachangas y con todos los pecados habidos y por haber, dependiendo del papa que fuera, pues así era la cantidad o la calidad de los pecados o de las cosas que podían suceder en el Vaticano, porque ya se había convertido en un poder más en la tierra. Esto a causa de qué? De lo que hablamos anteriormente, de la caída de Roma. Entonces, la caída de Roma en el 476 a manos de los visigodos fueron los que después fundaron el Reino de España, eh, provoca un vacío de poder, y los vacíos de poder, siempre que hay un vacío de poder, sucede algo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la clase de la conquista de la tierra prometida y decíamos que sucede casualmente en un vacío de poder? ¿Se acuerdan? Egipto tenía influencia sobre la tierra de Canaán, el imperio hitita venía de Turquía en la parte superior, en la parte norte, haciendo puching y puching hasta que se enfrentan, ahora sí, en el año 1274 antes de Cristo, ahora sí, ¿verdad? En aquella famosa batalla que les digo que muchos historiadores dicen que fue la Primera Guerra Mundial, los dos reinos quedan muy debilitados y
en ese vacío de poder que hay, porque Egipto queda muy debilitado, ya no puede controlar la tierra de Canaán, y ahí en ese momento es cuando tiene más sentido y que los historiadores colocan la conquista o los hechos que se narran en el libro de Josué, porque si no, la potencia dominante no lo hubiera permitido. ¿Ok? Ve qué bonito repaso. ¿Ok? Entonces, eso mismo pasa. Eso mismo sucede en este momento. Hay un vacío de poder y alguien tiene que tomar el poder cuando el que ejercía ese poder ya no está. Y el que empieza a ejercer ese poder entonces es el Papa. Y ya empieza a convertirse en un rey más con su soldadesca, con sus tributos. Entonces, hay una situación muy complicada para la época porque los reyes que están ahí, los señores feudales que se convierten en reyes posteriormente, compiten con el Papa por los impuestos. Si ahora usted se queja de los impuestos que paga, imagínese pagar doble impuesto, ¿verdad? ¿Y qué era lo malo? Lo malo era que si usted tenía un problema con el rey, bueno, podría perder la vida, pero podía solucionarlo tal vez de alguna manera, depende. Si usted estaba en desacato, en desobediencia, en rebeldía contra el Papa tenía el poder sobre su destino espiritual. Entonces, una excomunión significaba que usted se iba para el infierno. Ahora, ¿yo qué gano? Que si el rey me quita la vida, pero yo estoy seguro que voy para la vida eterna, no importa. Ahí viene el tema de los mártires, ¿verdad? Muchos dan su vida, no importa, ofrendo mi vida como lo hacían los soldados de las cruzadas, ahí donde nacen las indulgencias. Las indulgencias tienen su nacimiento en las cruzadas. Pasa hoy con el patriarca de Moscú, que le da una indulgencia a los soldados que van a pelear Ucrania y les dicen, esta es una guerra santa, la que estamos librando, porque es contra la influencia de Occidente, y Occidente representa los valores en decadencia. Satanás es el Occidente, Estados Unidos con sus valores LGTBI, con el trans y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que están influyendo en Ucrania y quieren meternos a nosotros, ese es el pensamiento ruso, en ese mismo sistema occidental, podrido, lleno de decadencia, lleno de inmoralidad, lleno de corrupción sexual. Entonces, ustedes, soldados rusos, van a ir a luchar por la cristiandad. Eso estamos hablando de hoy día, ¿verdad? No estamos, vamos a ir a luchar por la cristiandad, por el verdadero cristianismo, a preservar nuestro cristianismo, y los que mueran en batalla ya tienen ganado del cielo, porque ya el patriarca Ciril de la Iglesia Ortodoxa de Moscú, entonces les da antes de ir a pelear una indulgencia. Ahí nacieron las indulgencias. En las cruzadas, entonces los soldados iban a luchar para recuperar Jerusalén para el cristianismo, y los papas entonces les decían, ok, ustedes van a ir a pelear por Dios. Ustedes son los soldados de Dios. Ahí nacen los jesuitas después. Entonces ahora sí, ustedes y las órdenes estas de cómo se llama, los hospitalarios y los cruzados, ¿verdad? Esos, han visto esos chivísimas escudos que usaban con cruces y esas capas y todas esas órdenes militares religiosas. Entonces ya ellos tenían ganado el cielo, no importa. Yo ofrendo mi vida, por si vivo aquí en pobreza, no tengo nada que perder, voy a ofrendar mi vida por Dios, por la iglesia, y si pierdo la vida, voy para el cielo. Pero si el Papa me condenaba, me quitaba, ¿cómo se llama? Me excomulgaba, y seguía vivo, pero iba para el infierno. ¿Y a qué le teme más la gente? ¿A qué le teme más uno? No le tememos a la muerte per se, le tememos a lo que hay después de la muerte. Entonces, ese poder era el poder que tenía el Papa y estaba concentrado en él, y por eso la gente tenía mucho temor de indisponer al Papa. Entonces, no sé si me estoy explicando. Entonces, estos pre-reformadores pasan a la historia, ¿por qué? Porque desafían esa autoridad del Papa, como en el caso de Pedro Baldó, al traducir la Biblia o el Nuevo Testamento por lo menos, al idioma que hablaba la gente, y al predicar en la calle en el idioma de la gente, porque ¿para qué voy a predicar en latín si nadie me entiende nada? Es como que yo llame a Levi ahorita y le diga a Levi, déles una palabra, pero como usted se expresa mejor en alemán, hable en alemán. De ahí, ok, pues, no entendí nada, ¿verdad? Entonces era lo mismo. Entonces de ahí se empieza a hablar de la necesidad real de que las personas puedan acceder a la palabra de Dios en su idioma, acceder a esa gema en su idioma. Entonces ahí vimos
la historia de Baldó y se convierten en la primera comunidad que están aislados y que tienen la Biblia en su propio idioma. Eso es fácil hoy decir, todos tenemos nuestra Biblia ahí, pero estamos hablando del año 1200. 1200 de nuestra era, ¿ok? 1200 después de Cristo. Eso era algo disruptivo totalmente. Eso era algo novedoso, eso era algo aterrador incluso, eso era algo que estaría en los noticieros, en las primeras planas y saldría en todo lado. Ok, después de estudiar la historia de Pedro Baldó, ¿se acuerdan que pasamos entonces que le llamaron, le decían a el primer temblor de la Reforma? ¿Se acordarán de eso, verdad? Pasamos entonces de la zona de Italia y Francia, pasamos a Wycliffe ya en Inglaterra, donde Wycliffe traduce también un catedrático de la zona de la Universidad de Oxford y traduce, bueno, por cierto, ahora que Luisito está pasando ahí las fotos y no estaba viendo, los valdenses cuando huyen a nuevas tierras y así se ha ido expandiendo el cristianismo históricamente a través de las persecuciones desde el inicio de la iglesia. Entonces ellos, incluso hay comunidades valdenses muy fuertes en Argentina y en Uruguay, que todo eso son herencia de todas estas persecuciones. Hablamos de Wycliffe, es también reconocido como un proto-reformador, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que él afirmó fueron retomadas posteriormente por los reformadores. Habló en contra de las indulgencias, habló en contra de la confesión contra los hombres, con los sacerdotes, pero sobre todo, importantísimo, cada cristiano debe tener acceso a las escrituras en su idioma. Y eso era algo que no pasaba en ese momento. No se tenía acceso. Además de que era muy caro, sumamente caro, tener los libros en las bibliotecas de los monasterios estaban encadenados, como hoy los celulares. Haga de cuentas, va a una tienda de celulares y están con esas cosas ahí que tienen, ¿verdad? De seguridad, algo así eran los libros porque era más caro que un iPhone hoy, a dinero de hoy día. Y la iglesia estaba muy molesta, y aquí vuelvo al tema de las mujeres, porque ellos decían que incluso las mujeres podían leer ahora la palabra de Dios, y eso había hecho que eso fuera vulgar, decía la iglesia. Entonces Wycliffe se levanta contra la autoridad central del Papa y declara la autoridad central, la centralidad de las escrituras y desafía a la iglesia en ese momento. So pena, obviamente, de quedar excomulgado, que la iglesia lo quiso hacer, pero bueno, no pudo hacerlo al final de cuentas. Y recordemos que aunque lo acusaron y trataron de ir contra él, Wycliffe, bueno, muere por causas naturales en 1384, pero 46, 43 años después, cuando le hacen el juicio a una de las personas que Wycliffe influenció, que fue Hus en Bohemia, eh, también el mismo juicio en el Concilio de Constanza, ordenan que los restos de Wycliffe sean exhumados, profanados sus restos y son exhumados y son quemados sus restos y arrojados al río. Era tanta la furia que tenía la iglesia contra Wycliffe por atreverse a poner la palabra de Dios en el idioma de las personas. Ok, él también escribió varias cosas, pero sobre el dominio divino, una de los escritos que él hizo sobre el dominio civil y sobre la verdad de las escrituras, que básicamente apuntaba a la autoridad del Papa, y eso fue material de primera que utilizaron el resto de los reformadores para plasmar sus ideas. Y después hablamos de Hus, que Hus decía, prefiero ofenderlos con la verdad que matarlos con la mentira. Y ya esto es en el reino de Bohemia. Le llamaban el Book Dog de Wycliffe porque él siguió esas enseñanzas, fue influenciado por él y predicó en el idioma, otra vez, predicó en el idioma de la gente, a sabiendas de que eso le iba a costar la muerte, y de hecho fue así. Él desafió la autoridad del Papa, y no solo la autoridad, sino la autoridad moral, habló en contra de la inmoralidad del clero, la excesiva riqueza. Tanto Hus como Wycliffe en su momento hablaron de que la iglesia ya tenía mucha riqueza y no necesitaba que la gente estuvieran explotando a la gente y que el Estado le estuviera pagando a la iglesia. Y bueno, y por ese tipo de cosas, Wycliffe murió en la hoguera, lamentablemente, en el año 1415. El doctor archihereje, le decía la iglesia. Ok, ahí fue donde quedamos, y Wycliffe en la 44 dice
que antes de morir dijo, él fue llevado, Hus, él fue llevado engañado a un concilio donde le habían prometido inmunidad y no se la dieron. Y eso marcó mucho a Lutero. Por eso Lutero, ahí lo vamos a ver cuando lleguemos a Lutero, cómo él se cuidó de eso, ¿verdad? Y él dice, pueden asar al ganso, porque el apellido Hus significa ganso, pero en 100 años se levantará un cisne con un canto que no podrán silenciar. Por eso a Lutero le dicen el cisne. Um, y los herederos de Hus son los Husitas o la iglesia morava. De hecho, hay una iglesia morava en Desamparados, hay una iglesia morava y son los herederos en San Antonio, son los herederos de las doctrinas de Hus. Ok, ahora sí, nos vamos a trasladar, página, la Filmina 46, nos vamos a trasladar entonces a Fiorenza o Florencia, Florencia, ¿se acuerdan? Ahí mientras Luisito llega. Ahí pasa, vamos a ver otro pre-reformador que es el famoso Savanor, ya siempre se me complica, Savonarola, Girolamo Savonarola. Era un fraile dominico y Tetzel era dominico también, si la memoria no me falla, el que predicó las indulgencias, y eran los dominicos y a los agustinos, que Lutero era agustino, eran como rivales. Pero bueno, él estudió las escrituras y las obras de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es el filósofo de la iglesia, heredero de San Agustín de Hipona. Y él dice que siente una gran pasión, ¿verdad? Y empieza a predicar sermones incendiarios a sus oyentes en su propio idioma, en el idioma vernáculo, en el idioma de la gente. Le llaman el profeta del Antiguo Testamento porque usaba el lenguaje, la forma. Yo me imagino un Elías, ¿verdad? Algo así. Él no se preocupaba por quedarle bien a la gente y decirle cosas bonitas, sino que más bien con mucha pasión condenaba los abusos de la iglesia también y decía que el clero era totalmente despiadado. Entonces él hizo fuertes críticas a las prácticas inmorales de la iglesia y predicaba con mucho celo la gracia salvadora de Cristo. Pues, como dice aquí en esta imagen, la próxima predicaba como uno de los profetas antiguos contra los males sociales, eclesiásticos y políticos. Y la catedral se llenaba con mucha gente. Vea qué importante esto. No tan solo con ganas de escucharlo, sino con ganas de obedecer sus enseñanzas. Ok, entonces tenemos a yo escribí sobre él un artículo en Facebook y le decía el reformador asesino, y no porque haya asesinado a alguien, sino porque él sale en este juego, Assassins, no sé si lo conoces, Luisito, es que sos más joven, un juego de esos de juego esos, ¿verdad? Y Sí, ahí sí, sí. sale Girolamo Savonarola, casualmente lo metieron como un personaje. Ok, ¿se acuerdan cuando iba a llegar el año 2000 que la gente decía que iban a pasar catástrofes y cosas y todo, lo más viejillos se acordarán? Bueno, eso no es nada nuevo. Estamos diciendo que ya se acercaba el año 1500, entonces la gente esperaba un evento apocalíptico, quién sabe que iban a pasar cosas para el año 1500, la gente estaba esperando lo peor y entonces había mucha expectación, la gente estaba muy aterrada. Entonces, él incluso llamó a establecer una república cristiana en Florencia. Ah, no, era Venecia, en la ciudad. Y surgió como un líder natural de la ciudad. Y él incluso, bueno, se expulsaron a la familia Medici, no sé si conocen acerca de esa, creo que hace poco murió el último de los Medici sin dejar herencia, sin dejar un heredero, y él hacía algo que se llamaba las hogueras de vanidades. En Florencia había un carnaval, un bacanal demasiado inmoral, y entonces él hacía en contra del carnaval las hogueras de vanidades y lo que hacía era invitar a los jóvenes a quemar en esas hogueras todo lo que representaba el pecado. Pero él hacía con tanta pasión y era tan radical y exponía de una manera tan vívida la corrupción de la iglesia que pues obviamente se ganó muchos enemigos. Él condenó todos esos abusos papales y sobre todo, nuevamente,
una constante, elevó la autoridad de las escrituras. Por lo tanto, ¿qué significa elevó la autoridad de las escrituras? La autoridad máxima del cristiano, de la iglesia, tiene que ser las escrituras, no el papa. Eso es lo que significaba elevar la autoridad de las escrituras, porque la autoridad máxima en la tierra era el papa y después estaban las escrituras, porque el Papa tenía la interpretación de las escrituras y la autoridad, como les decía antes, de excomulgar a alguien, ¿verdad? Y mandar a una persona a condenarla prácticamente al ostracismo social, religioso y condenarla al infierno, ¿verdad? Entonces, pues este señor lo expulsan, lo excomulgan y aún así se sube nuevamente al púlpito de la Catedral de Florencia para demostrar antes que nada la invalidez de aquella excomunión. ¿Quién es el Papa para que me excomulgue? ¿Qué autoridad tiene él? Y arremetió, dice, con mayor pasión contra la corte de Roma y contra el Papa. Entonces el Papa ya y obviamente nos iba a quedar de brazos cruzados, ordena el arresto y la ejecución de Savonarola, lo acusa de herejía, de rebelión y lo someten a 42 días de tortura. Pero vea qué increíble, hermanos. Por eso es que es bonito aprender de estos personajes y conocer acerca de ellos, porque nos tienen que servir de inspiración. Muchas veces nosotros nos quejamos y que es que la gente me critica y es que ahora todo el mundo habla mal y ahora no se puede decir nada porque la era de la generación de cristal, la era de los ofendidos, ¿verdad? Pero nosotros no, aquí nadie nos está haciendo nada para que nosotros físicamente eh, en contra de que nosotros podamos hablar del Evangelio. Él fue sometido a 42 días de tortura y no era tortura de la Edad Media, eran cosas muy crueles. Pero aún así, estando en prisión, escribió un libro que se llamaba Las Meditaciones de los Salmos. ¿Quién, cuál persona la están torturando? Y mientras lo dejan que descanse un rato de la tortura, aprovecha el tiempo para escribir unas meditaciones. ¿Cuáles serían las meditaciones que yo podría hacer si me están torturando, verdad? ¿Qué podría salir de mi mente? Quejándome contra Dios, tal vez, pero él escribe unas meditaciones de los salmos. Al final, en su humanidad, él se rinde y firma un arrepentimiento, pero posteriormente él le pide a Dios que lo perdone por ese momento de flaqueza, porque obviamente él no está arrepentido, era quizás su lado humano deseando que dejaran de atormentarlo. De hecho, dice que le dejaron la mano, solo la mano derecha, le dejaron, no se la torturaron, no se la quebraron ni nada para que él pudiera firmar ese arrepentimiento. Y al final, en 1498, fue estrangulado en el garrote. Imagínense nada más la forma de morir tan despacio y cruel, el sufrimiento que tuvo que pasar Girolamo. Y lo fue después de que fue estrangulado en el garrote, fue arrojado a la hoguera. Pero bueno, solo 20 años después de eso, como dice ahí, Lutero encendería su propio fuego de la reforma. Ok, sigamos. Okay, ahí hay una imagen de Savonarola. Y bueno, vamos a hacer, ok, ya hablamos em, de los personajes que empezaron a agitar las aguas y que hubo turbulencia y como le decían a Baldó, el primer temblor de la Reforma, porque nadie, un evento de la vida no puede darse así porque sí, siempre van a haber situaciones previas, antecedentes, por los cuales una situación se dio en el momento, como en el caso de Lutero, el 31 de octubre de 1517, con sus 95 tesis. Pero para que se diera tuvo que haber una serie de cosas previas que prepararan el terreno para eso. Ya hablamos de los pre-reformadores, pero hay un actor muy importante que sin él no se pudo haber dado la reforma tal y como se dio, que es Doña Imprenta. Es el agente silencioso de la reforma. Es el que le abrió camino, revolucionó la cultura y la sociedad de la época. Póngase a pensar, hablamos ahorita, por eso hice este repaso, de lo que escribió Savonarola, de lo que escribió Hus, de lo que escribió Wycliffe,
¿Qué hubiera pasado si Pedro Baldó hubiera tenido acceso a una imprenta en el momento que él paga a traducir la Biblia al idioma romance? ¿Qué hubiera pasado si Wycliffe hubiera tenido acceso a la imprenta cuando él hace sus escritos, proclamando la autoridad de la escritura y desafiando la autoridad papal? ¿Qué hubiera pasado con Hus unos años antes, 100 años antes? Bueno, 1415 y la imprenta sale, sí, no, pues, fíjate, 1415 y 1440, imagínese usted, pocos años, ¿verdad? Unos años después es creada la imprenta, inventada la imprenta por Johannes Gutenberg. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera cruzado, hubiera sido Hus el que hubiera tenido acceso a la imprenta? Estos pre-reformadores tal vez no tuvieron el eco que hubiera tenido un eco mucho más amplio y mucho más grande si hubieran tenido acceso a la tecnología. Por eso la tecnología como tal es buena o es mala, eso depende del uso que la persona le pueda dar. Pero este invento, esta herramienta tecnológica cambió, marcó un parteaguas totalmente, marcó un antes y un después, porque mire lo que dice el punto número 1. ¿Qué dice Luisito? Dice el punto número 1, un monje podía durar 3 años haciendo una sola copia de la Biblia a mano. Imagínate, 3 años. Por eso era que era muy costosa, no solo en tiempo, sino económicamente. No cualquiera podía tener, y eran unas semejantes chinchas así, ¿verdad? O sea, no cualquiera persona podía tener una Biblia en casa. No habían prácticamente, solo los reyes y algo así. Y los monasterios, las iglesias, los arzobispos, pero no se podía. Ok, entonces, cuando se inventa el método de impresión en caracteres móviles, que se llamaba, que se le conoció como imprenta, en 1440 se produjo el primer libro impreso de la historia. Eso fue el 23 de febrero de 1455. Eh, Eso cambió, ya no se duraba 3 años, pero aún así una Biblia impresa, la Biblia de Gutenberg, podría costar el salario de un año. Entonces, imagínense todavía como cuando se inventa algo, ¿verdad? Ustedes saben, alguien inventa algo y los primeros años ya no es la palabra, inaccesible, es prohibitivo, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo y se va perfeccionando la tecnología y se va produciendo en serie, ya se vuelve un artículo que las personas normales podemos pagar. Al principio no es así. Y al principio fue así con la imprenta, pero bueno, fue un proceso que ya cuando en 1517 Lutero saca las 95 tesis, que vamos a hablar después de todo ese proceso, 15 días después ya era un bestseller, ya estaba por toda Alemania, ya todo el mundo había leído y ya se había producido una efervescencia social, un polvorín, pero eso fue gracias a quién, sí, gracias a Dios obviamente, pero fue gracias a la imprenta. Entonces los tiempos de Dios permitieron que la imprenta estuviera antes que Lutero y eso provocó el impacto que la reforma tuvo. Muy probablemente, dicen que los hubiera, no existen, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si, igual que en el caso de Hus, la imprenta se inventa 30 años después de Lutero, o 40 o 50? ¿Hubiera tenido el mismo impacto? ¿Cómo nos sirve la tecnología para llevar la palabra de Dios? ¿Qué uso hace usted de la tecnología para bendecir a las demás personas? ¿Cómo usa usted la tecnología para edificar su vida? ¿Cómo usa usted la tecnología para impactar su familia, su barrio, sus amigos? ¿Cómo son sus estados de WhatsApp? ¿Qué es lo que usted publica en Facebook? ¿Qué es lo que hay en el muro de Instagram suyo, o en Twitter? Ok, entonces la tecnología es una herramienta y en ese momento la imprenta era como que hoy se hubiera inventado no sé, la tablet en su momento, cuando salió el iPad y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Fueron inventos revolucionarios. Y eso es lo que tenemos que ver, cómo Dios usa o Dios planea o Dios hace, no sé cómo quiere verlo usted, en los tiempos de Dios para que las cosas puedan ser de la manera que suceden. Bueno, ahí en la Pastor. próxima imagen tenemos a Johannes Gutenberg.
con su fabuloso invento. Gutenberg era una persona de cierta clase social, adinerado, pues no millonario, pero sí era, la familia de él acuñaba monedas, eran orfebres y acuñaban monedas, en un trabajo artesanal previo que existía, y se dice que ahí Gutenberg adquirió las habilidades necesarias para poder elaborar su máquina de la imprenta. Entonces, bueno, ¿en qué me puede servir lo que yo he aprendido hoy, lo que yo sé hoy? Es que yo sé, lo que sé hacer es tal cosa. Bueno, ¿cómo puede poner usted eso al servicio del Señor también? Las habilidades que Dios le ha dado, los dones que Dios le ha dado, los conocimientos que Dios le ha dado, ¿cómo los puede poner usted al servicio de Dios? Gutenberg al principio, obviamente, como todo invento, todo desarrollo de un producto, era mucho dinero, él tuvo que endeudarse y debía millones, ¿verdad? Y él al principio incluso, como él sufragaba era imprimiendo las indulgencias, o sea, qué irónico, ¿verdad? Las indulgencias era un papel que se le entregaba a las personas donde le decía, entonces yo pagaba la indulgencia, porque no era, ahí fue el problema, ¿verdad? Y era la bronca con Lutero. Yo pagaba la indulgencia, entonces la iglesia me daba un documento firmado donde decía que mi mamá que ya está en la presencia del Señor, como ustedes saben. Entonces ya, como ella estaba en el purgatorio en ese momento, ¿verdad? No estaba en el cielo, ni en el paraíso, ni nada, estaba en el purgatorio. Entonces, que mi mamá iba a estar 100 años menos en el purgatorio, 500 años menos, iba a salir 500 años antes o 100 años antes, qué sé yo, del purgatorio, iba a cortar la estancia de mi mamá en el purgatorio y que ya iba a pasar al cielo, digámoslo de esta forma. Entonces, eso la gente pagaba, obviamente, si yo puedo sacar a mami del purgatorio, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto hay que echar? ¿Verdad? ¿Dónde es el asunto? Entonces, eso Terrible. sí me daban ¿perdón? Terrible Sí, ese tipo de así, claro, transacciones que se hacían y la ignorancia, así. ¿verdad? Lo que lleva la ignorancia. Claro, 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 por supuesto, eran los famosos pactos de hoy día, me imagino yo. Pero bueno, entonces era, así se le sacaban la plata a la gente y yo tenía un documento donde decía que ya mami, ya, que dicha, mami, ya no estaba en el purgatorio, un documento papal, y Gutenberg se encargaba de imprimir esos, así se financió al principio. Pero entonces, bueno, la imprenta se convirtió en el factor más importante del éxito de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque proporcionó los medios para que se difundiera en una forma masiva las nuevas enseñanzas. Y eso generó, entonces, todo tiene un efecto. Las personas poder leer las nuevas ideas, las ideas de Lutero, las tesis de Lutero, las propuestas de Lutero, y todo lo que él les empezó a escribir después, eso fomenta el pensamiento independiente sobre temas que antes estaban estrictamente controlados por la élite, de verdad, solo la gente ilustrada, solo la gente de mucho dinero, solo el clero sabía leer, y solo el clero debatía, y los debates eran, si usted quería debatir, eran en latín, solamente así. Entonces, usted hablaba como nosotros ahorita, ¿qué me dice? Toda es pura vida, pero si usted quería debatir, tenía que manejar el latín y manejarlo a nivel académico para poder participar de esos debates académicos, religiosos, científicos, etcétera. Entonces, el vulgo, la gente, el pueblo, estaba total y absolutamente entonces privado, descolado, usando un buen tico, de ese tipo de cosas. Eso le pertenecía solo a la élite. Pero al usarse la imprenta y hacerse masivo, ya la gente podía tener un pensamiento independiente, podía tener acceso a esas nuevas formas de pensar y, lo más importante, en su idioma, una forma que podían entenderlo, no en el idioma latín. Ahora, no que todo mundo tampoco supiera, perdón, leer el idioma alemán. Efectivamente no era así, el nivel de alfabetización era sumamente bajo. De ahí que una de las consecuencias de la reforma sea elevar el nivel de alfabetización de las personas. Las personas aprendieron a leer a través de la Reforma Protestante porque los reformadores necesitaban que la gente leyera para que se instruyera y aprendiera no solo la Biblia, sino de las cosas que ellos estaban, de los artículos, los libros, los panfletos que ellos estaban imprimiendo. Entonces se establece una visión protestante del cristianismo muy fuerte, predominante, gracias en gran medida al poder de doña imprenta,
que proporciona los medios para la producción en masa a mayor escala y distribución de material de lectura. Ok, sigamos. Vamos a ver, bueno, ahí tenemos un ejemplar de la Biblia de, mm, de Lutero, de Lutero, de la era de Gutenberg, que está obviamente muy custodiada, quedan muy pocas ejemplares de esos, pero esa innovación tecnológica, la tecnología al servicio de Dios, la tecnología al servicio del pueblo de Dios, la tecnología al servicio de la expansión del Evangelio. Dice que fue un soporte para expandir las ideas. Entonces, sí, aquí hemos hablado en otras ocasiones, yo mismo he dicho, hay un tiempo para todo, ¿verdad? Yo sí creo que es bonito llevar la Biblia, papel pues, escrita a la iglesia, pero obviamente la tecnología es muy importante, juega un papel muy importante en la expansión de de las buenas nuevas del Evangelio, que es lo que el Señor quería. Vea qué lindo este pensamiento de este reformador, de John Fox. ¿Qué dice ahí? Léelo, Luisito, la anterior a esa, creo que es. Sí, Devolvete una. es esta. Que Ujú. dice, vamos a ver, lo voy a poner aquí. Aunque a través del poder el Papa detuvo la boca de Juan Hus, Dios ha designado a la imprenta para predicar, cuya voz el Papa nunca es capaz de detener con todo el poder de su triple corona. John Fox. Sí. Ellos lo tenían claro, o sea, ellos se dieron cuenta, tontos no eran, ¿verdad? De la herramienta, del arma que tenían ahí y que podían utilizar para expandir sus nuevas ideas. Y él decía, esta voz el Papa no la va a poder detener, no va a poder callarla. De hecho, bueno, Gutenberg inventa la imprenta, pero ya a los años ya se ha popularizado la máquina y hay una serie de impresores diseminados al principio en Alemania y después en los países cercanos, Austria, Suiza, los Países Bajos, Francia, y después se fue expandiendo a toda la Europa occidental. Entonces ya no estaba solo ahí, no era solo la imprenta de Gutenberg, ¿verdad? Entonces ya era un poder que no se podía detener. Y los impresores al inicio, por lo menos, simpatizaron con la reforma y obviamente los católicos también empezaron, la Iglesia Católica empezó a usarla, no en la misma medida, pero empezó a utilizarla, pero se quejaban de que no les querían imprimir, solo querían imprimirle a los reformadores y no a la Iglesia. Entonces ahí viene la pregunta que hacíamos antes, ¿verdad? Lutero se convierte en el autor más vendido, ¿verdad? Es el primer autor más vendido de la Edad Moderna. Entonces, bueno, ¿qué hubiera pasado con Wycliffe y con Hus si hubiera tenido esos medios para llegar a un gran público? Entonces, como decíamos antes, Lutero reconoce el valor de la imprenta. Vea, Lutero nace 1483, o sea, 9 años antes del descubrimiento de América, y reconoce el valor de la imprenta y la explota de manera eficaz en su desafío a la autoridad de la Iglesia Católica. Vea, ¿cuántas obras publica, copias, no obras, sino cuántas copias de las obras de Lutero existían? Dice ahí, Luisito. Eh, ¿Cuántas eran? Dice, 95. no, No, bueno, publicaría Lutero más de publicaría más de medio millón de obras. medio millón, brother. O sea, imagínate, Bestseller. ¿verdad? En bestsellers, ¿verdad? O sea, imagínese la cantidad de panfletos que tenía Lutero. Y ahora, vamos a adelantarnos un poco. No solo que Lutero porque todavía no nos toca hablar de Lutero, pero no solo que Lutero la explota la imprenta, porque estamos hablando de la imprenta como tal, sino que él también, como la gente casi no sabía leer, los textos de Lutero van con muchas gráficas, con muchos dibujos. Bueno, contrata, él tiene gente, ¿verdad? Que son dibujantes, dibujadores, iba a decir, dibujantes profesionales que hacen toda esa serie de dibujos. Por eso dicen, ojo lo que dicen, ¿verdad? Ahí para los chicos, que Lutero es el precursor de los cómics, ¿verdad? Que gracias a Lutero, porque fue el primero que utilizó este recurso de esta manera, que dicen que gracias a Lutero casualmente se inventaron los cómics muchos años después. Ok, pero él lo hacía para que la gente pudiera entender lo que estaba escrito de una manera más fácil por medio de las imágenes. Y
dice que se convierte en un gran éxito de ventas. Ok, entonces eso, como decimos, contribuyó a la alfabetización. Y bueno, que dicha que contó con este poderoso vehículo de penetración como fue el de la imprenta. Y dice, del año 1518 a 1544, las publicaciones de Lutero, es decir, las impresiones y las reimpresiones de sus obras en alemán, sin incluir las traducciones de la Biblia, fueron 2551. Las publicaciones de Lutero. ¿Cuántas hizo la Iglesia Católica en esa fecha, Luisito? Él En el mismo hizo periodo, 514. imagínate, solo Lutero. Estamos hablando de una proporción de 1 a 5. Por cada impresión católica, habían 5 impresiones de Lutero. Era avasallador. Y Claro. esto sin contar cuando Calvino empezó a imprimir, cuando todos los demás reformadores empiezan a imprimir. Entonces, vea, es algo que tenemos que tomar en cuenta y aprender el valor de la imprenta. Y no es la imprenta per se. Lo que yo quiero que nos quede claro esta noche es el uso que le podamos dar a la tecnología para nuestros propósitos divinos aquí en la tierra. Entonces dice que la imprenta le permitió a los publicistas evangélicos hacer lo que antes era imposible, llegar rápido y eficazmente a un gran público con un mensaje destinado a cambiar el cristianismo. O sea, hacer las cosas virales, diríamos hoy día. Durante entonces varios años, esos publicistas evangélicos publicaron miles de panfletos desacreditando la antigua fe y defendiendo la nueva. Entonces, la Reforma no solo fue testigo de la primera campaña mediática. Yo soy mercadólogo de profesión, no sé si hay algún mercadólogo por ahí que me diga, yo también. Entonces, yo estudié mercadeo. Y cuando hablamos de una campaña mediática, sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Se invierte mucho dinero en una campaña mediática con un objetivo específico para un target específico, etcétera, 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 un público que nosotros queremos que compre ese producto. Entonces, la primera campaña mediática a gran escala, precisamente, fue la Reforma, porque fue una manera de, vamos a verlo mercadológicamente, voy a hablar en el idioma de mercadeo, de traer un producto nuevo, decir, este producto viejo ya no sirve, ¿verdad? Esto es lo nuevo, lo que usted necesita para su vida. Ven, cómpralo ya. Disponible en las próximas 24 horas. Llama ya, ¿verdad? Entonces es esa manera de presentar este producto. Por eso se dice que fue la primera campaña mediática de una forma abrumadora y fue un éxito de ventas, ¿verdad? Total y absolutamente. Dice que se imprimieron y reimprimieron más obras de Lutero que cualquier otro publicista. Ya la iglesia ya no podía controlarse, le salía a las manos lo que se oía. ¿A qué quiere decir lo que se oía? En esta época, recuerde que la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por él. Oír. Ajá. Oír. Porque la fe, nosotros hoy día tal vez perdemos un poco la perspectiva de ese versículo. ¿Por qué dice que la fe viene por el oír? Recordemos que la gente no sabía leer en su mayoría. Y cuando Pablo dice la fe viene por el oír, es porque cuando entonces yo voy al servicio religioso, me congrego con mis hermanos, voy a la congregación, a la gran asamblea, este, a aprender del Señor. Entonces, hay una persona que se para al frente y dice, entonces agarra la Biblia, la abre, como decíamos la otra vez con Jesús, ¿verdad? Y empieza a leer la palabra de Dios. Entonces empieza, bienaventurado el varón que no anduvo en silla de escarnecedores, y ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmo 1. La fe viene por el oír. Yo no sé leer, necesito que alguien me lea, y ahí mi fe crece y se fortalece cuando oigo a los demás leer la palabra de Dios. Entonces, por eso el oído es el sentido cristiano para desarrollar mi fe. Y ya
cuando dice que esta frase, que la iglesia ya no podía controlar lo que se oía, era lo que se podía leer. Ya había una libre interpretación, ya no solo la interpretación que daba la iglesia, sino que había una libre interpretación. O sea, ya no había una previa censura. Y eso cambió el mundo, porque era ya no solo la visión de la iglesia, no solo lo que la iglesia me decía. Y un ejemplo muy básico de esto. Mateo 3:2. Mateo 3:2 dice, arrepentidos. Jesús dice arrepentidos y usa la palabra arrepentidos. Pero las traducciones que hasta ese momento se está manejando en la iglesia, en vez de arrepentidos, de la frase que se utilizaba era haced penitencia. Hablando Juan el Bautista, que él viene y se acerca al desierto y le dice a la gente, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acuerda de ese versículo? En la traducción católica decía, haced penitencia. Entonces, sí, la gente, bueno, tengo que hacer penitencia, ¿verdad? Hay la cosa y todo el asunto porque la Biblia dice que hacer penitencia. Pero cuando ya se dan las traducciones libres y la gente empieza a tener acceso a eso, o sea, arrepentirme y hacer penitencia, entonces no es lo mismo. Entonces, si aquí me pusieron la palabra penitencia y no era penitencia, era arrepentirme, metanoia en el griego, que otras cosas hay diferentes. Y ahí es donde se da toda esta libre, y no solo el acceso a lo que la Biblia dice, sino una libre interpretación de ella. Ok, aquí tenemos una carátula de Calvino. Ok, entonces de Calvino viene la era de la información, la difusión masiva de ideas cristianas en lenguas vernáculas. Y bueno, eso ya lo vimos, creo que está 2 veces. Ok, ahora sí, la imprenta, entonces, hermanos y queridas hermanas, da voz a un grupo social que de otro modo no habría tenido acceso a esa voz ni acceso a ser escuchadas, que son las mujeres. Entonces, hermanas, mujeres, ¿cuántos dicen gloria a Dios por la imprenta? Gloria a Dios por la imprenta. ¿Cuántas ahora personas se pueden expresar en Facebook? En las publicaciones que se hacen y decir ahí, anoche, ¿verdad? Viva la liga, ¿verdad? Antes no podía hacer eso. No, su voz, antes de las redes sociales, la voz de muchos de nosotros no era escuchada, no teníamos acceso. Bueno, algo así, la creación de las redes sociales es el equivalente a la creación de la imprenta en aquel momento. Ya la gente podía por lo menos tener acceso a un medio donde podían expresarse sin ser previamente censurados. Aunque sí, la iglesia lo trataba, obviamente, y excomulgó un montón de personas y mandó a la hoguera a un montón de personas por esto. Pero bueno, una de esas personas fue como hablábamos ahora, y muchas gracias a las personas que participaron, Argula von Grugmak. Dice que fue la primera mujer en hacer defensa de Martín Lutero, de escribir una carta pública, la carta que ella hizo, le vamos a ver ahorita rápidamente, se copió rápidamente, y ella decía, ni débil ni estúpida, ¿ok? Que se creía así de las mujeres. Y ella dice, todavía hoy día, ¿verdad? El sexo débil. No, no, señor, está muy equivocado, ni débil ni estúpida. Después tenemos a Catalina Cel, que algunos la pusieron por ahí, creo que fue Mari González, muchas gracias, sí. Jessica Macís, que puso Argula. Catalina Ebora también, muchas gracias, sí. Luego tenemos a Marie Dentiré, estoy bromeando, no sé cómo se pronuncia. Marie es la primera mujer que aparece, hay un monumento a los reformadores en Alemania y eran solo hombres los que estaban ahí. En el 2002 se hizo justicia y se incluyó a Marie Dentiré en el muro de la reforma. Y la hermana Fulvia, ¿por dónde anda? Olimpia Fulvia Morata, una gran académica también, que contribuyó mucho a las ideas reformistas. Todas ellas publicaron obras de apoyo a la reforma protestante. Pero vea, hermanas, qué interesante. Estas obras fueron a menudo controvertidas simplemente por haber sido escritas por mujeres. Si lo hubiera escrito un hombre, hubieran pasado como una hora más, pero fueran escritos por mujeres. Y eso causó rechazo por el clero, pero estoy hablando no solo del clero católico, sino incluso del liderazgo reformista y el liderazgo evangélico. No estaban preparados todavía para eso. Pero también por su defensa de la reforma y su crítica a la iglesia. Y otra que no puedo dejar de pasar por alto fue Juana de Jusí,
que escribe una crónica breve en 1535, ella escribe contra Lutero. Ella es católica y rechaza los esfuerzos de los reformadores por liberar a las mujeres, como ella en los conventos, y los llama falsos cristianos y enemigos de la fe. Esta mujer, creo que fue Marie, fue a liberar a las mujeres que estaban en los conventos y ella dice, escriben contra Juana, escriben contra ella, dice, una falsa abadesa arrugada, que léelo, Luisito, mejor, ¿qué dice ahí? Sí, dice, Ah, una falsa abadesa, perdón, arrugada y de mm. lengua diabólica. Está casada, tiene hijos y un día decidió pervertir a la gente devota, justo cuando los reformados irrumpían en los conventos. Ellos tenían la intención de salvar a las mujeres que estaban presas, prisioneras en los conventos, pero muchas de ellas realmente estaban ahí por decisión propia y no querían ser salvadas, ¿verdad? Era una manera también incluso de tener acceso a la educación, de saber leer, y estar alejada de un hombre, porque el matrimonio implicaba una sumisión absoluta, ¿verdad? Y ahí por lo menos no tenían, estaban libres de ese deber. Entonces muchas no querían ser salvadas y se provoca ese debate. Ok, aquí tenemos que ella dice, la palabra de Dios debe y debe gobernar todas las cosas. Una frase que dijo pues la primera mujer que vamos a ver, así que pasamos, que es Argula von Grumman, que se hace llamar la madre coraje de la reforma. Y voy a leer algunos pensamientos de ella, básicamente. Quisiera que tal vez algunas hermanas se pudieran sentir identificadas con esto. Léete vos el segundo, Luisito. Dice el primero, reprimí mis inclinaciones a criticar la predicación católica contra Lutero, con el corazón apesadumbrado. No hice nada, porque Pablo dice en 1 Timoteo 2, las mujeres deben callar y no hablar en la iglesia. Pero ahora que no veo a ningún hombre que esté a la altura, que esté dispuesto o sea capaz de hablar, me siento limitada. O sea, yo no hablo porque la Biblia dice que no puedo hablar, pero nadie lo hace tampoco. Entonces, ajá, después qué dice. Dice, encuentro que hay un texto en Mateo 10 que dice, quien me confiesa delante de otro, yo también me confesaré delante de mi Padre Celestial. Y Lucas 9, Confesaré, sí. correcto. Y Lucas 9, el que se avergüenza de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré cuando venga con mi majestad, etcétera. Palabras como estas, provenientes de la misma boca de Dios, están siempre ante mis ojos, porque no excluyen ni a la mujer ni al hombre. Y es por esto que me veo obligada como cristiano a escribirte. Ok, entonces él dice, aquí dice, él, ¿quién me confiesa? No dice el hombre que me confiesa, ¿cierto? ¿Quién es hombre o mujer? La persona que lo haga. Delante de mi Padre Celestial. Y entonces dice el que se avergüenza de mí, hablando también de hombre o mujer. Entonces él dice, me veo obligada a escribirte. Ok, entonces él ahí es donde empieza a escribir. Y aquí vemos precisamente donde ella pide un debate con los académicos. Y como decíamos antes, los académicos solo debatían con académicos, nada más, no debatían con otra persona que no hablara latín. Ella pide un debate en alemán y obviamente no se lo dan, y no solamente no se lo dan, sino que se convierte en burla para la mayoría de las personas. Como dice, ante el estupor de los inquisidores, esta mujer y laica, no era tan siquiera, obviamente no era del clero, no puede ser del clero, se atrevió a exigir un debate público en alemán a la Universidad de Ingolstadt. Fue considerada la primera mujer en publicar una carta a favor de la reforma. ¿Qué dice Luisito? ¿Se convirtió qué? Dice, se convirtió en un auténtico, perdón, fenómeno editorial, con 14 reimpresiones en apenas unos meses, primero de forma casi simultánea en las ciudades de Nuremberg y Basilea, y poco después en ciudades tan importantes como Augsburgo, Erfurt, Estrasburgo, Stuttgart o Leipzig. Stuttgart, donde jugó Juan Callazo. En eso. Ok, entonces, el Stuttgart Kickers. Entonces, ella es la primera mujer que hace. Lo que pasa es que habían detenido a un muchacho, a un profesor, por publicitar las ideas luteranas. Y esto estamos hablando que es lo detienen
en Suiza, en Ginebra, y ella está en contra de esto, ¿verdad? Y él manda una carta diciendo que por qué lo están deteniendo al muchacho y manda a pedir explicaciones. Imagínense qué atrevida, escribir ella como mujer, una persona que no tiene voz en la sociedad de ese tiempo, desafiando a los académicos, exigiéndoles explicaciones de por qué detienen, como él dice, si no lo hace ningún hombre, lo voy a hacer yo soy el que voy a hablar. Entonces, y esa carta que ella hace se vuelve viral rápidamente, ¿verdad? De un momento a otro tenía un montón de likes por todo lado y por todo lado estaban publicando la carta de ella en los muros de todas las personas, se reposteaba la carta de ella. Ok, sigamos. Tenemos a Marie Dentier, era una antigua monja agustina, igual que Lutero. Desempeñó un papel activo en la vida política y religiosa de Ginebra, participando activamente en el cierre de conventos femeninos, esa era la que yo le decía, y predicando públicamente en contra del celibato. Vea lo que ella dice. Solo quieren de nosotras, de las mujeres, que seamos agradables, como es nuestra costumbre, que hagamos nuestras labores, o sea, tejer, vivir como las mujeres antes que nosotras lo hicieron, como nuestras vecinas, porque la que vive como su vecina no hace ni bien ni mal. O sea, ustedes nomás me quieren como un adornito en la casa, ahí que haga la comidita, que esté tejiendo, que limpie el piso, que la... Ah, yo no estoy para eso. Vea lo que ella se planta. Ella dice, si Dios ha dado gracia a algunas mujeres buenas, revelándoles a través de su sagrada escritura algo santo y bueno, deberían ellas abstenerse de escribir, hablar o declararlo unas a otras por causa de los difamadores de la verdad. ¿No? Si Dios a usted como mujer le ha dado gracia, le ha dado cosas buenas, algo santo y bueno de la Sagrada Escritura, pues no se abstenga. No se abstenga de hablar, no se abstenga de escribir, no se abstenga de declararlo a otras personas, aunque los demás digan que la mujer tiene que callar, que la mujer no puede ser pastora, que es una barbaridad, que hace esa mujer predicando. No, señora, si Dios me dio algo, yo voy a proclamarlo, es lo que dice Marie Dentier. Ok, sigamos. Entonces dice ella, ¿no dijo San Pablo que cada miembro bautizado de la iglesia es un templo del Señor? Entonces ahora, ¿el Espíritu de Dios está dentro de ti? Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted? Entonces, ¿está excluida la mujer de lo que dijo San Pablo, que cada uno cada miembro bautizado es un templo del Señor? No, yo no creo que la mujer esté excluida de eso. Entonces, mientras oprime la palabra de Dios y consignar almas al juego del diablo, yo no puedo y no dejaré, o sea, yo no me voy a callar. Yo voy a hablar de lo que Dios me dice que tenga que hablar. Y la señora empezó a escribir. Y dice que la forma en que ella escribía, los folletos que ella hacía, no hablemos de libros, eran como folletos, panfletos, era un mosaico de citas bíblicas que tenía una capacidad de análisis que agrupaba a los profetas y a Pablo y los salmos y las palabras de Jesús de una manera que demostraba que ella conocía la Biblia y que la había hecho suya. Era un conocimiento literario de la Biblia increíble y una facilidad de poder exponer esos pensamientos y acomodarlos de una manera ordenada. Y ella pues lo hizo porque dice, Dios me dijo que lo hiciera. Entonces, aquí está el nombre de ella, ahí está el muro de la reforma que te decía. Y ahí están los reformadores, los ven a mano izquierda, allá al fondo, y ven ahí el nombre de Marie Dentier, como se pronuncia, a mano derecha, que justamente fue expuesto ahí. Sus textos son considerados una defensa de la mujer en un mundo y una iglesia en permanente cambio, y donde aquella era tenida por demasiado audaz para hablar una con otra de la Sagrada. O sea, ella era una mujer muy adelantada a su época y considerada muy audaz. Fue prohibida por abanderar la igualdad entre hombres y mujeres. Él decía, ¿por qué ustedes pueden y nosotros no? Tenemos la misma capacidad y la misma habilidad, somos templos del Espíritu Santo, entonces, ¿por qué ustedes, si yo creo que Dios me ha dado algo, ¿por qué tengo que callarme? Yo tengo la misma capacidad que ustedes. Y los hombres, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Cómo usted va a tener la misma capacidad que nosotros? Jamás, ¿verdad? Y eso causó entonces un gran revuelo. Devolvete un momentito más para terminar la frase, Lucito, perdón. Y entonces dice, bueno, estamos igualmente calificados para interpretar las Sagradas Escrituras y obtener y opinar sobre la fe. Y eso no se lo perdonaron. Jamás, usted es mujer, usted no puede, usted no tiene la misma capacidad de nosotros. Ok. Entonces, ella escribe este panfleto que está aquí, que se llama Una epístola muy útil, una carta abierta que aboga por la igualdad de las mujeres.
En este panfleto ella dice, somos iguales. Lo importante de este panfleto es que ella es la carta se llama Carta Utilísima, preparada y escrita por una mujer cristiana y enviada a la reina de Navarra, hermana del rey de Francia, contra los turcos, los judíos, los infieles, los falsos cristianos, los anabaptistas y los luteranos. Ella lideró los esfuerzos de la reforma en Francia y tenía una relación muy establecida con Dentier. ¿Quién? La reina de Navarra. La reina de Navarra le manda a preguntar a esta chica que por qué expulsaron a Calvino de Ginebra. La reina de Navarra, el reino de Navarra, en España, ¿verdad? Lo que conocemos hoy como España, ella siempre murió como católica, pero ella era total y absolutamente identificada con las ideas reformistas, con las ideas de la reforma. Entonces, ella le aprovecha que en una carta, la reina de Navarra le manda una carta a ella preguntándole qué fue lo que pasó, que por qué expulsaron a Calvino, y le contesta en forma pública con esta epístola muy útil, donde aboga por el reconocimiento de las mujeres predicadoras que eran tan capaces de interpretar las escrituras y enseñarlas a los demás como los hombres. ¿Cuántos creen que es así? Y denunciaba el celibato clerical como antibíblico y opresivo, el celibato, tanto para las mujeres como para los hombres. La obra se publicó, tuvo que publicarla de forma anónima y en principio la firmó con un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Bueno, le puso el nombre del marido porque no, para no, que no supieran que era ella, ¿verdad? Pero después, obviamente, ya todo el mundo se dio cuenta que era ella y el marido entró en descrédito. Perdón, la reina de Navarra, aquí vemos, ubiquémonos en el tiempo, ¿ok? En 1492 es el descubrimiento de América, ¿correcto? Y ¿de dónde eran los reyes? De la reina Isabel la Católica, ¿verdad? Y el rey Fernando, los reyes católicos. ¿Se acuerdan? Seudónimo, gracias, Vivi Carballo. Muchas gracias, sí, se me olvidé la palabra. Excelente. Entonces, se da el descubrimiento de América. América por eso es católica, porque eran los reyes católicos, bueno, lo que llaman descubrimiento, ¿verdad? Y en el Reino de Navarra, que ahí está cerca, era donde estaba nuestra querida y estimada amiga que vimos anteriormente, en que le envía la carta, que siempre me cuesta pronunciar esta palabra, a la reina de Navarra, le envía este libro a ella. Ella está liderando los esfuerzos reformistas en Francia, porque el rey de Francia, vemos ahí donde está el reino de Francia, muy cerca, es el hermano de ella, es el rey de Francia. Entonces, ella se encarga en Francia de proteger a los reformistas. Aunque Francia se mantiene católica al día de hoy, pero todos los esfuerzos reformistas, ella se encarga de proteger a todas estas personas ahí, porque es la hermana del rey, y no solo eso, sino que contribuye a que el Nuevo Testamento sea traducido al francés. Recordemos que todavía sigue siendo prohibido. Esto se debe a, podemos pasar las filminas. Y tenemos que posteriormente ella escribe, otra vez la imprenta, entonces, dándole voz a las mujeres, escribe una obra que se llama El Heptamerón, escribe El Espejo del Alma, que es una obra lindísima para una persona que está, Espejo del Alma pecadora, para una persona que ha tenido un duelo, que ha pasado por la pérdida de alguien, por la vida tan tumultuosa que ella tuvo. No vamos a hablar ahorita por cuestiones de tiempo, pero no, devolvamos un momentito nada más para ver algo aquí. Ella, la hija de ella, Juana, se llama Juana de Albrecht, quedó como reina de Navarra. Cuando ella fallece, Juana es posteriormente la mamá del próximo rey de Francia, y ella también lleva a cabo muchas ideas reformistas en el reino de Navarra, incluso por la influencia de la mamá, se hace la traducción al vasco. ¿Se acuerdan del País Vasco? Estamos hablando precisamente de esta zona. El Escarra, creo que se llama el idioma Esquera, por ahí anda, se traduce al vasco el Nuevo Testamento, y eso gracias a la obra de Juana de Albrecht. Ahora, vean algo interesante que les voy a contar por aquí rápidamente para ya ir terminando con el tema de las mujeres en la Reforma, bueno, en la época no en la Reforma aquí, ¿verdad? En la cárcel, ¿verdad?
en el papel que tuvieron en la Reforma protestante. Margarita de Navarra, que se llama precisamente la reina, había sido prometida en matrimonio al rey Enrique VIII. El rey Enrique VIII fue el que llevó a cabo la reforma protestante en Inglaterra, que proclama y se independiza en 1534 y declara la Iglesia de Inglaterra totalmente independiente de la Iglesia romana, que es lo que conocemos hoy como la Iglesia anglicana. Y él se declara como cabeza de la Iglesia. Al día de hoy, el rey de Inglaterra es cabeza de la Iglesia de Inglaterra, es la máxima autoridad política y espiritual de Inglaterra. Pero recordemos, los que saben un poco de historia, recordemos, lo hemos hablado aquí en clases, que él eh, manda a anular el matrimonio con su primera esposa porque su primera esposa, Catalina de Aragón, no le daba hijos varones y no le daba un heredero. Y en esa época, ¿verdad? Hoy sabemos que el sexo lo define el hombre en el código genético de un bebé, pero en esa época se culpaba a la mujer. Y como Catalina de Aragón no le daba un descendiente varón, él manda anular el matrimonio con ella. Al final de cuentas, la iglesia no permite la anulación del matrimonio, básicamente porque la iglesia necesita estar en paz con los reyes de España y Catalina de Aragón es hija precisamente de los reyes de España. Ok, entonces no quiere, hija o hermana, hija, no quiere estar enemistado con los reyes de España. Entonces, la iglesia no permite la anulación del matrimonio. Aún así, entonces, él se sale con las suyas, por eso se separa de la Iglesia Católica y dice, yo puedo poner mi propia iglesia aquí. Claro, había un interés de él, pero habían reformadores detrás punzando también para que se diera esa separación de la iglesia y poder implementar las reformas en la iglesia de Inglaterra. Vea lo que se salvó Margarita de Navarro, porque ella iba a ser la esposa de Enrique VIII. Margarita de Navarro, eso sí, tiene amistad con Ana Bolena. ¿Quién es Ana Bolena? La segunda esposa de Enrique VIII. Y ellas intercambian correspondencia. Margarita Navarro y Ana Bolena, la esposa, la segunda esposa de Enrique VIII, que al final tuvo seis doñas, intercambian correspondencia. Y se dice y se cree que muchos de los esfuerzos reformadores que hizo Ana Bolena en Inglaterra fueron influencia de Margarita, reina de Navarra. ¿Y quién influenció a Margarita de Navarra? Pues precisamente esta que vimos anteriormente, el nombre extraño, ¿cómo se llama? Me cuesta aprenderme el nombre de ella. Si puedes devolverte el cito, ¿cómo es? Marie Dentier es la que influye sobre Margarita de Navarra, del Reino de Navarra. Ella, a su vez, influye sobre Ana Bolena. Ana Bolena es decapitada 2 años después, acusada de traición falsamente, pero queda su hija Isabel, que Isabel se convierte en Isabel I, la reina de Inglaterra, la reina que llevó a cabo toda la implantación de las reformas protestantes en Inglaterra. ¿Influenciada por quién? Isabel I, obviamente por su madre, Ana Bolena, y obviamente Ana Bolena influenciada por la reina de Navarra. Eso es maravilloso. Entonces, a mí me encanta ver todo este tipo de relaciones y es cómo las acciones que nosotros podemos hacer influyen sobre las demás personas. Hermano, no se calle, no deje de hablar, porque lo que usted hace, usted no sabe sobre quién está influenciando y la capacidad que usted puede hacer para influenciar. Y usted no sabe si está influenciando sobre un presidente, sobre un diputado, sobre un alcalde, sobre una persona que va a lograr muchas cosas. Ok, ya para terminar hoy y ver con el tema de las mujeres, en la clase, sigamos después, Catarina Cel. Bueno, también escribió, pero bajo el seudónimo, ahí está, Vivi, el seudónimo de su esposo, un afamado predicador de Estrasburgo, para evitar la censura. En su comentario, el Padre Nuestro se atrevió a comparar a Dios con una madre que conoce los dolores de parto, y eso fue
fue un escándalo en la época. Incluso llegó a exigir la posibilidad del diaconado para las mujeres, solo los hombres pueden hacerlo, y creo que al día de hoy no sé, la verdad. Y defendió la participación pública de las reformadoras a partir de textos bíblicos como Gálatas 3:27 y los ejemplos de la profetisa Ana o de María Magdalena. ¿Ok? Entonces, si ellas pueden participar, ¿por qué nosotros no? Aunque sin el apoyo Aunque sin su apoyo el movimiento reformado no habría alcanzado la popularidad que logró en las primeras décadas del siglo XXI, la historia de la primera generación de mujeres de la Reforma es la historia de su silenciamiento y su ocultación, lamentablemente. Pero a pesar de esos intentos de silenciarlas, de callarlas, de ocultarlas, de reprimirlas, de censurarlas, de expulsarlas, ellas tuvieron un papel muy importante en la época de la prerreforma y en la época de la reforma. Y estos intentos de callar la voz de la mujer se iniciaron en una fecha tan temprana como 1560, cuando se prohíbe explícitamente a las mujeres predicar y enseñar los líderes de la reforma. No estamos hablando de la Iglesia Católica, estamos hablando del protestantismo. Se les prohíbe a las mujeres predicar y enseñar, deslegitimando los roles públicos que habían desempeñado hasta entonces. Entonces, como siempre lo hago, doy gracias a Dios por esas mujeres que nunca se han dado por vencidas, que han luchado para romper moldes, por marcar y escribir su propia historia y por decir, si el Señor quiere hacer algo en mi vida, pues bueno, yo voy a hacerlo, voy a ser obediente y sensible, y ninguna persona humana me va a callar, me va a silenciar, porque cuando Dios pone esa en nuestro corazón, tenemos que hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Así que gracias, hermana, por ser parte de esto también. Gracias por romper moldes. Gracias por dejarse usar por el Señor. Y gracias por seguir escribiendo las páginas de la historia de la iglesia. Que Dios me las bendiga a todas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana para seguir aprendiendo acerca. Y vamos a ver si llegamos ya a Lutero. Quién sabe, vamos a ver. Pero sí es importante que conozcamos el mundo en el que Lutero llegó y por qué se dieron este tipo de cosas. Y hay otro actor muy interesante de la Reforma, pero lo vamos a ver la semana siguiente para ver si aterrizamos posteriormente ya con los reformadores que todos conocemos. Dios me los bendiga, y si hay alguna pregunta, alguna duda, pues con mucho gusto. Amén, muchas gracias, Pastor Zap. De verdad que ha sido una bendición todo este estudio que hemos venido teniendo durante la semana pasada y ahora esta semana con respecto a la reforma, e interesante la manera y la perspectiva que nos amplía, ¿verdad?, de todo este acontecimiento. Muchas cosas que en lo personal pues no sabía, pero que ya ahora sé. Y quiero hacer eco o hincapié en dos cosas. Comentabas cómo la imprenta en relación con la tecnología viene a ser una herramienta fundamental, ¿verdad?, en este acontecimiento. Y lo relacionaba mucho con lo que estamos viviendo ahora. Yo recuerdo hace 4 años, antes de la pandemia, este tipo de formato que nosotros tenemos era impensable, ¿verdad? Cada uno desde sus casas, a través simplemente de un teléfono, de una computadora, conectarse, tener interacción, eso era, no estaba tan desarrollado como es ahora. Y si podemos sacar algo bueno de todo lo negativo sucedió durante la pandemia, perdón, fue esto. Y creo que es una herramienta que se le puede sacar aún mucho más provecho en la parte de la iglesia, ¿verdad? Y como siempre nosotros lo motivamos, compartan el enlace, haga llegar la palabra del Señor de esta manera. Y a los que son creativos, bueno, yo al menos a mí me gusta mucho ver material audiovisual, y hay personas sumamente creativas que utilizan esta herramienta de muchas maneras. Y eso es parte de cuando uno conoce su historia, cuando uno conoce en este contexto todo esto, lo que pasa en la Reforma Protestante, y lo llevamos a nuestra vida, a la actualidad. Es un ejemplo de lo que debemos hacer también, ¿verdad? Como el deseo de hacer llegar la palabra del Señor, porque ese es el punto principal, ¿verdad? O sea, que las personas dejen de ser ignorantes y empiezan a conocer la verdad, que es la palabra del Señor. Cómo ese deseo los hace justamente ser revolucionadores,
tomarse de cualquier herramienta para hacer llegar la palabra del Señor, y eso es lo que nosotros también tenemos que tener, y ese es el deseo que debe haber en nuestra vida también. Y número dos, cómo estas actrices principales de la Reforma Protestante, dado a que habían hombres que no estaban lo suficientemente, no sé si preparados o con ese deseo ardiente, ¿verdad? Decidieron ser ellas las que toman ese papel, y justamente pasa muchas veces actualmente en nuestras familias. Hombres que no toman su sacerdocio como es, como debe ser, como el Señor nos lo manda, y es la mujer la que debe sacar, ¿verdad? Esa casta, como decimos popularmente, y esa autoridad para decir, bueno, aquí hay que hacer un alto, aquí hay que ser diferentes, ¿verdad? Entonces, justamente lo que te comentaba la semana pasada, cómo la historia siempre se repite de alguna u otra forma, ¿verdad? Y es interesante, al menos para mí, y que al final debemos tomar para nuestra vida y hacerlo diferente, ¿verdad? Así que los motivos, amados hermanos, de verdad que a esos hombres sacerdotes de hogar, de que puedan tomar su autoridad, y en general a nosotros como cristianos protestantes, que protestamos contra las injusticias, contra la ignorancia, ¿verdad? Hacer llegar la palabra del Señor de esta manera verdadera y con ese deseo ferviente. Y Pastor Zap, de verdad agradecerte por estos tiempos exquisitos, amplios, de verdad que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. A mí en lo personal me ha ayudado mucho todo este programa que hemos llevado del panorama, perdón, del Antiguo Testamento. Ahí cuando puedo los vuelvo a escuchar, porque al final es tanta información que muchas veces no hay manera de cómo retenerla en 2 horas que llevamos ya prácticamente ya nosotros acá, pero de ahí volvemos a lo mismo. Es la bendición de estas herramientas de la tecnología que nos permite, pues, volverlo a escuchar las veces que sea necesario. Así que muchas gracias siempre por tu servicio y esa dedicación y esa preparación, ¿verdad? Para enseñarnos la palabra del Señor. Amado hermano, yo quiero ya para ir finalizando, no se desconecte, agradezco que se mantenga presente hasta este tiempo. Tenemos nuestros comunicados de interés para todos nosotros, y este sábado, a partir de las 4 de la tarde, todos los jóvenes tenemos nuestro servicio juvenil en nuestro auditorio, 4 p.m. este sábado. No falte, joven, por favor, es un tiempo de verdad especial y dedicado para nosotros, con un tema que el Señor ha traído para enseñanza de nuestras vidas. Así que le motivo, igual padre, si usted tiene hijos adolescentes, preadolescentes, también ayúdenos, de verdad, a que los jóvenes puedan congregarse, podamos prepararnos como lo hemos hecho durante esta noche, sin embargo, con temas muy específicos para cada uno de ellos. Así que le motivo una vez más, joven, a que prepare su corazón, saque de verdad ese tiempo para congregarnos en Generación Casa Valientes, y que el Señor pueda seguir atrayendo más jóvenes a nuestra familia. Así que le motivo a congregarnos este sábado a partir de las 4 de la tarde en nuestro auditorio, en nuestro servicio juvenil, y este domingo, al ser las 9 de la mañana, nuestro servicio dominical, un servicio especial, porque sabemos que cada primer servicio de mes tenemos lo que es la celebración de la Cena del Señor en familia y primicias, ¿verdad? Traemos de lo que el Señor nos ha bendecido, víveres, en especias, todo aquello que usted sabe que en casita hay necesidad, que siempre tiene que haber: arrocito, frijoles, sal, aceite, productos de limpieza, productos de aseo personal, inclusive para niños también, que es una de las cosas que un hermano preguntaba: ¿y puedo llevar galletas, cereales? Porque muchas veces pensamos obviamente en primer lugar en la familia como tal, pero inclusive pueden haber niños, pañales, todo este tipo de cosas que podamos bendecir a las familias de Catedral de Fe en Necesidad, y nosotros como familia, como hermanos en Cristo, que el Señor nos ha bendecido, también dar de eso que el Señor nos ha dado para bendecir a otros. Es que el motivo de verdad este domingo a partir de las 9 de la mañana, congregarnos en casa. Si por alguna razón de fuerza mayor no puede congregarse, igualmente en nuestro servicio dominical es transmitido en esta plataforma de YouTube, así que no hay excusa, de verdad, no hay excusa para no congregarse, para no estar conectados con la presencia del Señor. Así que le motivo de verdad a congregarnos este domingo presencialmente, ¿verdad? Que es lo más importante, y virtualmente a través de las plataformas de redes. Y muchas gracias de verdad, amado hermano, por haberse quedado con nosotras hasta esta noche. Esperamos que el Señor haya podido hablar a su vida,
que todo lo que nosotros comentamos, estudiamos en esta noche, usted lo puede interiorizar en su vida, de verdad, ponerlo en práctica y tomar el ejemplo de estas mujeres que vimos en esta noche y estos reformadores, pre-reformadores que vimos en la semana pasada y este jueves que vamos a tratar de concluir este tema. De verdad ser igual como ellos, de esa manera, de esa pasión de poder predicar la palabra del Señor, hacer llegar la palabra del Señor, que es nuestro deseo también para nuestra vida. Pastor Zap, para que te puedas despedir de nuestra audiencia esta noche. Muchas gracias a todos. Nada más quería aclarar ahí, Vivi Carballo creo que fue y Mari González pusieron Catalina de Bora. Sí es correcto, no la mencionamos aquí por cuestiones de tiempo y porque vamos a hablar un poco más de ella quizás cuando hablemos específicamente, lleguemos a la clase de Lutero, porque Catalina von Bora o Catarina von Bora realmente llegó a ser la esposa de Lutero. Entonces, ahí vamos a hablar de doña Cata posteriormente, mencionarla, porque sí tuvo un trabajo muy importante. Cuando ya él se casa, Lutero al principio pues no estaba muy reacio a casarse, pero bueno, después se casó con ella y pasaron muchas situaciones muy difíciles que sin el apoyo de Catarina muy probablemente Lutero no lo hubiera logrado igual. Se hizo cargo de muchas cosas y ahí vamos a ver un poco después, pero sí, muchas gracias también por el aporte, gracias a todos, gracias Luisito por acompañarme en esta noche, que el Señor me los bendiga y un saludo ahí al pastor que espero que si no nos está escuchando ahorita fijo, va a escuchar la grabación después y para ponerse al día también, porque creo que ya el otro jueves él está, ¿verdad? Me parece. Claro, sí, ya el En otro, clase, si él regresa, si más no me equivoco, este lunes, ya estaría de regreso al país, Okay. entonces lo más seguro es que ya el jueves va a estar junto Ok, con vos. entonces, bueno, pues un saludo ahí para el pastor y que Dios me los bendiga a todos, que tengan una linda noche y ojalá lo que dijo Luisito, yo se los he dicho, yo lo he hecho un montón de veces, he tenido que ver clases que me han impactado, que ha sido mucha información o que no entendí nada, porque eran cosas que en la vida nunca había visto y yo las he visto hasta 2, 3 veces, así que bueno, la repetición es la mejor manera de aprender, así que si le interesa aprender, pues ahí queda la clase grabada. Gracias a Dios, otra vez, por la tecnología. Ok, que Dios me los bendiga, un abrazo para todos y en especial a las hermanitas lindas en esta noche. Amén. Bendiciones, amado hermano, que el Señor pueda guardar esta noche su sueño, lo que resta semana pueda ser una semana de bendición para su vida y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros hasta este tiempo. Bendiciones y buenas noches para todos. Gracias por compartir con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, proclamamos sobre ti y tu familia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Feliz y bendecida noche en Cristo.